algo por ahí estuvo. Algo Pero no de es ver. porque sea vegano, ¿eh? No, no creo. No es También, No, porque sea no, claro que no, pues no, no, yo va a no. Pasa que poder. no fue chile en nogada. Sí, se acuerdan que en la Cineteca, los que conocen la Cineteca, se acuerdan que había un restaurante ahí medio pretencioso, casi en la entrada entre las salas 3 y 4. No me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un nombre muy raro. Entonces un día, en lo que empezaba la película, me metí a comer ahí una hamburguesa, que sí, con hongos. ¿Cómo se llama? Portobello, ¿no? La Portobello. No, Ujú. hombre, a la mitad de la película yo estaba igual, así, estaba sumido en el asiento porque me hizo un daño, pero terrible. Entonces entendí que los hongos me hacen daño. Y un día en Monte Albán, hace 30 Mm. años, una vez estando en Monte Albán hace 30 años, me comí unos hongos mágicos que me mandaron al hospital 3 días. O sea, el viaje me duró, el viaje mágico me duró 3 días. Entonces, creo que ya entendí por dónde va el asunto de los. Creo que es Qué bueno. mi cuerpo es Claro. antihongo, entonces, ¿no? Sí, sí puede ser, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya que estamos todos, ya llegó Karina, está Idalia, bueno, se come Idalia también. Está Jesús, Elba, Gabriela, ¿no? ¿Estás tomando vino y palomitas hoy, Gabriela, o no? No, hoy toca té de apio y alegría. Té de apio. Yo sí. Salud. Ah, mira, Elba sí tiene su vino hoy, sí. Sí, yo sí. Ajá. Oye, es que con este día así lluvioso, se Sí, antoja mucho. sí, 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 como un té de apio para esta lluvia. Gabriela, ahora sí, eso Pues es celeste. por eso, por el día. No, bien. No, está Monse también, está Olin y está Graciela. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con una de las películas que también son icónicas y es muy disruptiva. Y hoy vamos a hablar mucho de estos autores, de estos directores neoyorquinos que son esta triada de Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Woody Allen, que son tres, digamos, tres grandes directores que retratan la ciudad de Nueva York en todos sus contextos han tratado de ponerla como tema, pero sobre todo ellos son un poco de la parte del renacimiento del nuevo cine, el nuevo cine norteamericano, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a revisar aquí, déjenme ver, aquí está, se me perdió esto. Ajá, vamos a revisar primero a ver quién es Martin Scorsese, quién es nuestro director del que vamos a hablar con Taxi Driver. Entonces, si vieron la película, se habrán dado cuenta que es una película ubicada en los años 70, casi al principio de los 80, que salen algunos actores, ahorita los vamos a revisar, que después van a ser icónicos en los 80, ¿no? Como Jodie Foster o esta siempre, la novia, ¿no? Esta chica que después va a tener un programa muy exitoso y después va a caer. Entonces, Martin Scorsese es un director que ha sido proclamado por la crítica, es uno de los, digamos, 5 directores principales de Estados Unidos, de Norteamérica. Ha hecho películas como esta de Los Infiltrados, Casino, Gordolfeas, esta de Cabo de Miedo, ¿no? Las pandillas de Nueva York, esta de Taxi Driver, también esta clásica del El Lobo de Wall Street, ¿no? Esta de los años de la inocencia. Y esta joyita, que si la pueden ver, esta es una joyita, esta es una de las que más me gustan a mí de Martin Scorsese. Si pueden verla algún día, esta de After All, aquí le pusieron después de Hora, esta que está aquí. Entonces es una, ¿Cuál? No la esta, veo. esta de aquí. Ah, esa. Ajá, Ah, es fíjate. una cosa, es una joya, verdaderamente. Es una de las películas más extrañas que hay. Es circular completamente la película, ¿no? Y tiene todos los elementos que resumen una gran época de Martin Scorsese, que inicia con Taxi Driver. De hecho, esta la inicia y con esta, de alguna manera, va a cerrar ese ciclo neoyorquino. Entonces, es verdad que esa película, si la pueden ver, voy a ver si se las encuentro y se las busco, se las subo al Google Classroom, ¿no? Ahí, porque es muy interesante. La mayoría de los chicos conocen esta de Lobo de Wall Street, que intentó regresar al Nueva York, pero lo hace de una versión ya un poco más
más agresiva, más como crítica al mundo bursátil también, ya lo hace ahí. Y la mayoría de sus películas están muy enfocadas en esas relaciones del ser humano. Sobre todo tiene sus personajes, siempre son personajes muy solitarios, son personajes complicados en ellos mismos, y las películas pasan por tener matices muy existencialistas. Es como la marca de Martin Scorsese, ¿no? Ese juego entre el existencialismo, entre la soledad, entre los vacíos, y siempre con marcos referenciales, teniendo a Nueva York como el gran marco referencial, aunque a veces se sale un poquito de ello. Muy pocas veces hace películas fuera de Nueva York. Entonces, Martin Scorsese entró en una polémica, y yo creo que esa polémica la podríamos tener nosotros. Por ejemplo, hace unos meses entró en esa película porque hizo esta película grande, que uno podía nacer, crecer, ir a la escuela, casarse, reproducirse, divorciarse, volverse a casar, pagar pensiones y luego morir, que es esta el irlandés. No sé si la vieron, que dura como 3 horas y media. O sea, yo le intenté ver como 5 veces así seguidita y no podía, hasta que un día me tuve que dopar, ¿no? Prácticamente para poderla ver. Sí, en serio, Monse, me tuve que dopar así cañón para poderla ver, porque dura mucho, ¿no? Pero entró en una polémica por este asunto que dijo que las películas de superhéroes no eran películas, que todas las películas de Marvel en realidad no eran películas, ¿no? Que eran como efectos especiales y todo. Y lo que él sí hacía eran películas. ¿Ustedes qué pensarían de esto? ¿Que las películas de Marvel y de superhéroes son otra cosa? ¿Son cine o no son cine? ¿Qué piensan? No, pues en cine. Pues solo es otro género, ¿no? O sea, Martín Scorsese es súper obsesivo, como muy perfeccionista, muy picky, muy observador, retrata, y pues simplemente las películas de Marvel es otro género. Sí, exactamente. ¿Tú qué piensas, Karina? Son películas para entretenerse, pero sí son películas. A mí me gustan. O sea, son de esas películas que veo para no pensar y para disfrutar un momento de los actores, Ajá. porque aparte son súper buenos físicamente, porque pues al final no es tanta la actuación así como grandiosa por la historia o por la dificultad que pudiera implicar un personaje, sino simplemente son caras, ¿no? Y cuerpos y pues es entretenimiento. A mí sí me gusta, Exacto, es entretenimiento. pero digo, al final no. Claro. ¿Quién no lloró cuando vio esa película, cuando esa escena a lo mejor si les spoileo algo, me dicen, esa de cuando se muere el hombre araña y así, no se muera, no se- y el Iron Man lo abraza y se muere el hombre araña. Yo cuando la fui a ver, No, la fui a ver porque me regalaron los boletos, en serio, y la fui a ver a las 10 de la mañana a un cine lleno de adolescentes, o sea, ahí al Fórum Buenavista, estaban llenos de adolescentes. Entonces yo cuando llegué estuve pensando, es que si me voy ya no voy a volver a entrar, ¿no? Y entonces me senté, no, bueno, los adolescentes lloraban, estaban llorando cuando la estaba viendo, así de, no, Spider-Man, regresa, no te mueras. Entonces yo cuando pensé, dije, no, sí están bien clavados estos tipos, ¿no? Estaban súper clavados. Entendí que era entretenimiento, ¿no? En ese momento. Muy bien, bueno, entonces Martin Scorsese, como bien dice Montserrat, es un tipo muy obsesivo, muy perfeccionista y trata que sus películas salgan lo mejor hechas posibles. De hecho, por eso lo tienen, es uno de los miembros destacados de la Academia en este caso, del cine. Y él se peleó con Scorsese hace poco porque Scorsese fue uno de los que hizo que, por ejemplo, Roma no ganara el Oscar a la mejor película, porque decía que las películas de Netflix también, Spielberg, esas no eran cine, ¿no? Entonces Scorsese decía, no, sí son tan cine que voy a hacer una. Y hizo una super película, esta de 3 horas y media, ¿no? De irlandés. Entonces, bueno, vemos que tienen ahí sus cosas, ¿no? Entre ellos. Entonces, obviamente,
con esta película, bueno, con Scorsese como referencia, bueno, pues cada vez uno se queda con los personajes y uno de los personajes, ayer platicaba con Idalia un poco de este asunto, que más representó fue Travis, ¿no? Travis Bickle, el de Taxi Driver, que es un personaje que la película parece como muy lineal, pero tiene sus secretos, ¿no? Y entonces uno de los secretos que podemos ver con esta película, en primera, pues es que es una película muy referenciada. Es esta escena, ¿no? De You Talking to Me, es como la escena más parodiada en la historia del cine, ¿no? Así de que, ¿quién de ustedes no alguna vez se ha parado frente al espejo y haya dicho esta frase, ¿no? O así, o no le he hecho de alguna referencia, así, o es castellanizada, así de, ¿me hablas a mí? ¿No? Cuando alguien les habla, oye, Arturo, y así, ¿me hablas a mí? Me hablas a mí y no me entienden, entonces digo, ¿no has visto Taxi Driver? Maldito. Entonces ahí es cuando uno descubre, ¿no? A quién la ha visto esta película. Entonces, obviamente esta película, pues sí, está ambientada en los 70, como decía Elba. Los años 70 en Nueva York eran unos años increíblemente difíciles porque estaba lleno de la parte de violencia, de pobreza, las calles siempre estaban sucias, estaba los cines de pandilla, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo el cine bueno, la gente de las pandillas estaba dominada, y hay una película, hay un clásico que retrata ese Nueva York también de una manera muy padre, que se llama Los Guerreros, no sé si la han visto, ¿no? The Warriors, que de ahí fue como la explosión de las pandillas aquí en México también. O sea, vieron Naranja Mecánica y The Warriors, y bueno, aquí se hizo la gran explosión de las bandas como los Panchitos y los Boyoks y todo ese asunto. Entonces, ese Nueva York pasaba por problemas, y hay una novela también que lo retrata que se llama La Hoguera de las Vanidades, de Tom Wolfe, ¿no? Que retrata ese contraste entre el Nueva York opulento de Wall Street, ¿no? Pero el Nueva York sucio y abyecto del Bronx, del Harlem, y de después estas zonas que en los 90 se hicieron muy ricas, como las zonas del Soho, Nueva Italia y todo ese asunto. Entonces, obviamente aquí el reparto pues está muy grande. No sé si ustedes se dieron cuenta que sale Jodie Foster, ¿no? Jodie Foster cuando tenía 12 años. Que aquí está en el póster, ¿no? De hecho, en la parte de acá atrás la podemos ver a Jodie Foster. Y Jodie Foster, nada más para que tengan una idea, es una niña genio, tiene un IQ promedio como de 160, o sea, es una niña que fue considerada en su momento así un portento, y por eso le dieron el papel. O sea, porque tenía una calificación bastante, era una persona sobredotada y entendía que estaba actuando, ¿no? Para el papel, entendía perfectamente de lo que se trataba. Entonces, esta película también, desde en los años 2000, fue catalogada como una de las películas monumento en la historia de Estados Unidos. O sea, de estas películas que hemos estado viendo, que las hacen como películas de referencia para entender la historia de Estados Unidos, esta es una de esas 100 películas, ¿no? Entonces, una película monumento, referenciada. Entonces, la película... perdón, y aquí les iba a poner un poco la música. Esta película, pues obviamente tiene, que de hecho la música es muy padre. No sé si ustedes a lo largo de la película van escuchando, porque es la misma pieza. Es la misma pieza en toda la película. Y entonces va. Y de hecho es muy curioso porque esta fue la última pieza del director, bueno, del que compuso compuso y luego se murió, ¿no? De hecho, ni siquiera la pudo ver en pantalla. Entonces, por eso la película siempre está esa pieza, ¿no? Es muy, muy bonita. Ahora, antes de comenzar un poco a hacer el análisis aquí, me gustaría escuchar, ahora vamos a hacerlo al revés, me gustaría escuchar un poco a ustedes qué les pareció la película, si encontraron algunos puntos que les hayan gustado, y después vamos revisando algunos puntos, ¿no? Que aquí se me fueron estos es del anterior, pero bueno, ¿qué les pareció a ustedes? De lo que se acuerden. Si quieres comenzar, Elba. Siempre te dejamos a ti, así para que... Pues en general no me gustó la película, la verdad. Me deprimió un poco.
y no me gustó. Sin embargo, creo que sí tiene como esa parte de, como de tipo de protesta. Se me hace como que es una película de protesta, ¿no? Porque pues él finalmente lo que está haciendo es protestando contra cosas que no le gustan y que existen, ¿no? Y bueno, el modo de actuar de él, pues es así violento y bueno, pues combinado con su personalidad, ¿no? De que es un hombre tan solo. Y bueno, pues nada más eso, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿No te gustó la cinematografía, así como estaba filmada y todo? Como, no sé, o sea, no me gustó, no sé por qué no. Ujú, Me gustan ciertas partes, por ejemplo, cuando él va en su taxi, va ujú, manejando y escuchar la música, eso sí me gustó. Y que son varias veces, también me gusta, ¿no? Y ujú, cuando él se decide a actuar, y no, ujú, y ya dice, a ver, ya, actúa y se pone a hacer ejercicio y se ujú. pone a conseguir armas y eso, pues sí, eso de alguna manera sí me gustó porque él ya tenía como un motivo, ¿no? Para actuar, para Ujú, hacer algo. ujú, Y bueno, finalmente pues él como actor a mí siempre me ha gustado, entonces ujú, eso sí me gustó verlo, sí ujú. actúa súper bien, entonces me gustó verlo así. Supongo que es una de las primeras películas que hizo. No, ya estaba grandecito ahí, ya estaba. Ah, Yo, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues sí, sí es de Ujú, mis actores favoritos. ajá. Entonces eso sí me gustó. Y se ve guapetón ahí, ¿no? Sí se ve. Sí, 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 Dices, lo ves sí. ahí, dices, ah, es chiquitito, ¿no? Sí, es cuando lo ves ahí. Muy bien. Sí, Sí, muy guapo. me sale un poco ese pasado gay, entonces, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? ¿Idalia? ¿No? ¿Graciela? ¿Quién quiere comentar un poco de este? Pues a mí me gustó, digo, no es una película para relajarse. Ujú, Es, ujú, es una película, es un drama. ujú, ujú, Y es un drama, eh, pues, del ser humano. ujú, Creo que plasma muy bien las emociones humanas, ujú, Exacto. la violencia, el desgarro, la soledad, ujú, lo que aparte lo que se vivía mucho en Nueva York, porque en ujú, Nueva York ahí creo que es otro personaje más. ujú, ujú. Como que Exactamente. si en muchas películas a través de la historia del cine, Nueva York ha sido un personaje y Ujú, sigue siendo un personaje. Yo creo que es la ciudad que más recrea en ese sentido. ujú, Y me gustó mucho el sentido crítico social que tienen los gringos, y en este caso el director, ujú, porque a diferencia de otros países, con una facilidad se critican, se autoanalizan. ujú, Tienen un sentido autocrítico que me encanta a los gringos. ujú, Y en muchos géneros, en literatura, en ujú, cine, en poesía, en música, en mucho. Y esta me parece que es una crítica gachísima, así muy fuerte, ujú, de lo que se vivía, ¿no? Porque los que habían llegado de la guerra de Vietnam, de la ujú, película anterior que vimos, ujú, ujú. Exacto. llegaron Ujú, tocaditos, ujú, pero súper ujú, tocaditos. Yo en ese entonces mis hijos eran pequeños y fueron uno tenía 4 años y el otro tenía 5 años, la primera vez que los llevamos a Nueva York. Y se quedaron impresionados, tanto que uno ya vive allá, porque ujú, le impactó tanto que ya es su ciudad. Y encontraba uno, el metro era espantoso, así como se ve, todo ujú, sucio, todo. ujú, Toda esa parte me gustó mucho. Y el acoso que se vive, ujú, el acoso de las prostitutas a lo que vive, ujú, ¿sí? Porque en ese entonces, no solamente en Nueva York, sino en el mundo entero,
Hoy en día el acoso ha ido bajando desde ciudades como la nuestra, que ya cuidadito con que chifles o digas, ay mamacita, qué buena estás, porque te pueden llevar a la delegación, ¿no? Y en ese entonces no había nada de eso, ni en Estados Unidos. Entonces plasma muy bien también el acoso. Sí, muy violenta, pero bueno, es ese drama de violencia que se vivió en ese momento. Me parece que es un buen ejemplo, me parece que fue una buena elección. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Lucía. Concuerdo con los puntos. ¿Alguien más? Gabriela. Pues, Monse, tú también querías comentar, ¿verdad? ah, Sí, entonces, si quieres, adelante, no, adelante. sí, primero Monse, que me va a alzar la mano. Ah, ok, primero vas, Gabriela. Sí. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, a mí él me gusta, o sea, a mí el director me gusta mucho porque maneja estas escenas como fuertes, o sea, la escena donde él se echa, o sea, donde él defiende a la Foster, echa al proxeneta y se echa, o sea, creo que esa escena es como, pues no sé si será la escena más importante, pero efectivamente, bueno, la sordidez en toda la película llega a un punto final con esa escena, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho justamente por crudo, ¿no? Así como por... Exacto. Entonces, pues, a mí sí me gustó mucho. Sí, la película es muy, muy, muy cruda, ¿no? Y va en creciendo, ¿no? Va aumentando, Exacto, va exacto. aumentando, ¿no? Y ese punto es culminante, ¿no? De la escena. Vas, Monse. Ahora sí, Monse. Creo que no nos escucha Monse, ¿eh? No. Muy Ya, bien. perdón, es que Ay. no sabía si era mi internet si estaba fallando. La verdad es que yo entiendo que a Elba no le haya gustado mucho porque es una película muy pesimista. O sea, realmente Travis, a pesar, cuando Jack logra ser reconocido y logra ser visto matando al candidato, finalmente deja ir a Betsy, que era el amor de su vida, ¿no? Entonces, pero cuando de pronto ya va avanzando o escucha un sonido, es así como sentir que no ha, que no va a ser, que no va a tener un final feliz, ¿no? Y sí es un personaje muy lamentable. Los colores, la paleta de colores de Martin Scorsese son rojos, grises, muy oscuros, calles sucias. Entonces, además es un personaje y que habla mucho de su soledad cuando lo ves comiendo, ves en la mañana que se está comiendo su cereal con licor y que tiene su comida chatarra. Entonces, no es un personaje un personaje optimista, ¿no? Que digas, ay, quiero ser como él o algo así, o que te deje algo, sino te deja un sentimiento de tristeza muy lamentable. En algún momento hasta llega a ser pusilánime cuando lleva a Betsy a ver la película porno, ¿no? Cuando él se mete a ver las películas porno. Y que además se ve todo insensible. Y yo así de, ¿a qué hora va a reaccionar? Y no, ni siquiera reacciona. Entonces, sí, es una película. Y además, Scorsese, sus personajes, por ejemplo, en El Aviador también, es un personaje súper conflictuado, con crisis existenciales. Entonces, no son personajes fáciles los de Martín. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, es completamente de acuerdo, Monse. ¿No? Esa cuestión de la creación del personaje y la soledad del mismo, ¿no? Muy bien. Y Dalia, Karina, Jesús, ¿alguien nos quiere comentar? Yo la vi hace mucho tiempo, recuerdo poco, pero ese director me encanta todo lo que hace, entonces, pues cada que tengo tiempo me gusta repetir sus películas porque me gustan mucho. Y respecto al tema principal, creo que se trata, como bien dices, de lo referente a lo heroico y esas ganas de trascender de la persona, ¿no?
Entonces también esto me hizo recordar la lectura que estoy haciendo ahorita y no he completado, pero es sobre la violencia, lo que habla Eric Fromm respecto a la violencia como una forma de trascender y de crear algo porque es parte de la naturaleza humana, pese a que implica la destrucción, ¿no? Entonces, esa paradoja entre la creación y la destrucción para poder dar lugar a la existencia de la humanidad o del hombre, que no tiene otro modo de hacerlo más que a través de la violencia. Entonces, es algo muy, pues para mí, muy significativo en cuanto a los temas, porque es parte de la naturaleza humana. Entonces, es una película que refleja súper bien, como bien ya decían antes, todas esas emociones de las personas. Entonces, pues creo que hay que darle esa oportunidad de ver un poquito más allá de todo lo crudo que pudiera parecer y más bien tratar de comprender por qué, todo el contexto. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Ajá, ¿y Dalia? No. Pues sí, creo que coincido con la primera que habló. O sea, es buena la película, reconozco el lenguaje cinematográfico, la historia, o sea, es muy buena la historia, pero no es una película que me gustaría estar viendo. La vi hace pocos años y entiendo por qué es importante, por qué se volvió icónica, pero pues sí, es una película pues, que retrata pues que habla de la decadencia justo de la que platicaba Graciela, que estaba también, y tú, sobre Nueva York de los años 70, ¿no? Entonces, pues sí sí te deja una sensación bastante incómoda, ¿no? Todo lo que pasa con Sybil Shepherd es muy feo, o sea, sí. O sea, es ridículo, no, o sea, muy mal, pues. Pero es real, o sea, tiene mucho que ver también con la construcción masculina y del machismo de esa época, o sea, sí, honestamente, o sea, así justo era. Completamente de Pues, acuerdo. pues ya. Muy bien. Entonces, gracias, Ira. Y tu perspectiva es interesante porque viene de alguien que se dedica a las imágenes, ¿no? Como tú desde la fotografía, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Claudia, ¿sí la checaste? ¿Sí la viste? La vi hace muchos años, la verdad es que fue hace muchos años. La recuerdo igual como una película muy violenta que en realidad no me gusta mucho ese género, pero me gusta mucho también, igual Robert De Niro es de mis actores favoritos. Y Jodie Foster también me gusta mucho. Entonces, no la vi ahorita, pero tengo como ideas de aquella vez que la vi, pero la voy a volver a ver. Sí, sería bueno. Muy bien. Olin, Jesús. Bueno, es una película que no es agradable de ver, creo que ese es el punto, que no es agradable de ver. Me molestó el hecho de que la haya llevado a un cine porno y no se dio cuenta de que eso no era lo correcto si quería cortejarla, ¿no? Y me molestó más aún el hecho en que dice, ay, todas son iguales. Al final resultó ser como todas. Así, güey, no mames, o sea, el que la cagó fuiste tú, o sea, reacciona, ¿no? O sea, eso sí no me gustó. El punto es que le haya echado a ella la culpa, ¿no? Y después así como que, ay, resarzo mi mala imagen salvando a una niñita, ¿no? O sea, de la prostitución. No sé, como que hay algo ahí medio contradictorio, ¿no? Y bueno, Pues, ¿mande? no, está bien, perdón. Perdón, te estoy escuchando. Ok. No es un género, no sé, me gustan sí el cine de diferentes tipos, pero esta no, prefiero Casino. Casino. Todavía me gusta, Esa, sí, es mi y esa es película más favorita. violenta.
Y esa es súper pero violenta. esa está muy padre. La escena de cuando le ponen la cabeza al tipo en el torno, bueno, esa es... No, a mí me gusta cuando destrozan con el bat en Ajá. el donde están los maizales o algo así, Ujú, ujú. y donde están terminando todos, que es una canción que me gusta mucho también, no recuerdo el nombre. Ok. Pero esa parte me gusta mucho. Ok, Prefiero más la de Casino. Casino sí es ok. una de mis películas favoritas de Scorsese, Es de las pero más. esta no me gustó. Y No. esa parte donde él así de, ay, fue la culpa de ella. No, o sea, yo me enfadé mucho. Eso te peinó así de rudo, ¿no? Sí, desde ahí me enfadó. Fue algo así Ajá, como, ves que decías algo de Spider-Man. ajá, ajá, A mí me enfadó mucho desde que voy entrando al cine y ya ajá. te sientas con tus palomitas y todo eso, Sí. y de repente agarran y matan a Thanos frente a su Ajá, hija. ajá, En ese momento, y aparte de una forma muy, muy cruel. ajá, Ajá. Entonces en ese momento yo dije, no manches, ¿qué escena acabo de ajá, ver? Acaban de matar enfrente de su hija al ajá. güey, o sea, y de una forma Ujú. tan cruel que yo dije, qué bueno que Thor se puso gordo, qué bueno que se puso feo, lo odio. O sea, y desde ese momento no me he podido recuperar. Amo a Thanos, odio a Thor. Así. Qué Así radical, soy. ajá, sí. No, ha de ser toda una aventura ir al cine contigo, así en la sala, ¿no? Así. Sí, yo sí me emociono, me pongo a Ah, llorar o me pongo ajá. así, o sea, soy muy Ujú. emocional, se podría decir. ¿Emocionado? Sí, 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 sí. Sí, entonces sí es muy divertido. Qué bueno. Que ya me imagino así el que en una escena climática hay alguien comiendo palomitas carameladas, trona y que esté masticando así fuerte junto a Y ti. cállate. Cállate, no. Ya me lo imagino, ¿no? Muy bien, Sí, bien, pues. pero sí, por ejemplo, quienes van ya saben que luego me pongo a llorar así. Por ejemplo, lloré con la del Joker, lloré Ajá, cuando se dio cuenta que la novia no era o sea, no estaba, era ajá. una ilusión, y yo dije, güey, no mames, lo único que podía haberlo salvado de su vida tan horrible, y Mm, resulta que fue una ilusión. No, yo así ajá, de, ¡ah! No, o sea, llorando. ajá. Ah, muy bien, ya. La felicidad no existe y lo sé. Uy, no sé. Hoy sí es viernes existencialista total, ¿eh? O sea, sí está. Ahí Elba, que te invite un poco del vino que tiene ahí para amarrar el asunto. Bien, entonces, Estoy te tomando adelanto. agua. Ah, mira, ahorita vamos a ver algo que tocaste, ahorita lo vamos a retomar, ¿no? Ahorita te vas a dar cuenta. Ok. Muy bien, Jesús, ¿quieres comentar algo? Sí, igual que muchos la vi hace, pues no mucho, hace como 6 meses ya lo será, o un poquito más, con mis hermanos y mis papás. Sí, es un poquito difícil de ver en algunas escenas, Ujú, pero pues no es algo que me incomoda del todo, he visto ujú, peores. Ah, entiendo el concepto del sujeto un tanto cuanto trastornado después de la ujú, guerra ujú, y de su actuar, ujú, que no está del todo cuerdo. ujú. Y que sí, como ser ese antihéroe, por así Ujú. decirlo, al Es final. un antihéroe, exactamente. Ujú, ah, pues yo lo veo en ese aspecto, ¿no? Que es un tipo loco, ujú, que no sabe cómo convivir con el resto de la sociedad, ni mucho menos con una pareja, ¿no? ujú, ujú, Entonces, bueno, de ahí en fuera, pues el concepto del cine trata de mostrarnos esa ciudad en decadencia, ujú, tanto lo social como lo político, ujú, de alguna manera, pues me gusta ujú. y creo que ha sido como un tanto cuanto inspiración para otros tipos de películas, como en este caso con la que mencionaba Linda del Joker, Ujú. que está inspirada Completamente, exactamente, en ella, completamente. Ujú, entonces, y en El Rey de la Comedia, que es otra también ujú. bastante buena, Que también es de él, ¿no? De sí, Scorsese. Exactamente. y de Ujú, Niro. Entonces, pues exactamente. bueno, me gusta, a pesar de que tenga ciertas cosas malas, ¿no? Exactamente. Muy bien, Jesús. No, pues le acabas de dar el clavo, todo un poco en resumen,
lo que acabamos de comentar, ¿no? Esta cuestión de cómo se van a conectar algunas otras películas de Scorsese con esta última película que mencionabas, porque ambos tienen un poco este asunto, ¿no? En el caso de Travis, pues es un héroe, viene de la guerra, es un veterano de guerra, y cuando regresaron los veteranos, muy al contrario de lo que pensaríamos nosotros, los veteranos de Vietnam fueron rechazados, y fueron rechazados fuerte en Estados Unidos. Había un movimiento existencialista hippie que los empezó a rechazar, y entonces en este caso, pues sí se puso difícil contra ellos. Entonces este personaje pues se encuentra en la soledad, y obviamente en esa soledad va a encontrar también un poco el sentido del vacío, de la heroicidad que no encontró en la guerra, la viene a querer encontrar acá, ¿no? Es decir, en la guerra no encuentra la heroicidad que él esperaba, y entonces no es recibido como el héroe que él merece, y entonces va a intentar encontrar ese sentido de la heroicidad aquí. Y se va a dar cuenta, ¿no? Va a haber un momento que en esa crisis existencial se da cuenta de que necesita volverse una especie de héroe, ya sea matando al candidato o de otra manera, para volver y refrendar todos los valores por los cuales él luchó. Entonces, en ese sentido, cae en una espiral prácticamente de locura. Y entonces, en esa espiral de locura, es lo que lo va a llevar finalmente un poco a redimirse, pero en la redención cae en el mismo vacío. O sea, se da cuenta que cayó en una espiral que siempre lo va a estar llevando al mismo punto, que no hay salida, que está casi condenado. Quizá por eso la película es un poco chocante, y por eso la película a veces nos causa un poco de conflicto, porque nos damos cuenta que por más que haga, el cuate siempre va a estar, siempre va a tener el mismo problema, el mismo vacío. Obviamente, la soledad se convierte en el gran tema de la película. ¿Por qué? Pues porque lo vemos, como bien decía Monse, siempre comiendo solo, en la soledad, un poco alucinando, un poco ya creyendo, armando una realidad alterna, y en esa misma realidad alterna, él ni siquiera puede o ni siquiera sabe cómo enamorarse, ¿no? Ni siquiera sabe entablar relaciones con las demás personas. Entonces, el caso cuando, por ejemplo, aquí, Olin, cuando lleva a esta chica al cine, es que no tiene referencia, y de hecho él ocupa el cine porno, o sea, él ve porno y está en el porno, porque es la única manera que tiene de conectarse del mundo, es decir, es como si se quisiera saturar de ello, pero para poder tener sentido a la vida, pero se da cuenta que no lo tiene. Entonces, como es lo único que conoce y es su única referencia con el mundo, por eso cuando conoce a esta chica Betsy, la lleva, ¿no? La lleva al cine, un poco con la idea de compartirle ese sentido también de lo que lo hace a él feliz, lo que él lo llena o lo pretende llenar, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que el cuate no tiene la menor idea de cómo entablar una relación amorosa con alguien. O sea, igual ahí fue Betsy, igual pudo haber sido cualquiera, pero no se puede relacionar absolutamente con hombres ni con mujeres, mucho menos tener una relación amorosa. En ese sentido, ahí es cuando nos damos cuenta que es realmente muy triste el asunto, ¿no? Es decir, no puedo entablar una relación con una mujer. Entonces, ahí sí nos damos cuenta cómo, obviamente, él empieza a crear una acción de fantasía para generar esa heroicidad, y empieza a crear elementos de acción, una acción artificial, para poder, digamos, darle sentido a su vida. Entonces, el primer sentido de su vida va a llegar por dos caminos. El camino, en este caso, el primer camino es el de intentar matar al candidato, Palpatine, creo que se llama, ¿no? Querer matar al candidato y así volverse el héroe. Obviamente Estados Unidos sabemos que está lleno de estos magnicidios, ¿no? El de Lincoln, Kennedy, todo ese asunto. El de Kennedy está muy cercano, tenía 10 años, ¿no? De que había pasado esto. No, un poco más, ¿no? Como 15 años, cuando se filmó la película. Entonces, y después de esta película fue inspiración, o la tomó como elemento un personaje que después quiso matar a Ronald Reagan en los 80, y también que estaba enamorado de Jodie Foster y quiso tomar a Travis como modelo para matar a Ronald Reagan, el presidente, en fin. Entonces, lo que vamos viendo de esta soledad es esta creación de esta soledad a partir o de matar al candidato. Aquí lo vemos en esta escena cuando incluso genera su propia arma, o
la salvación de la chica, de la prostituta joven. Es decir, tiene dos vías para redimirse. Él se las genera artificialmente. Salvo y me vuelvo un héroe, o salvo y me vuelvo un héroe de corte general, o salvo a esta niña y me vuelvo un héroe individual. O sea, maneja estos dos aspectos, ¿no? Lo social y lo individual. Entonces está tan vacío que necesita generar dos instancias, ¿no? Ahí. Entonces, obviamente, el personaje de Jodie Foster, el personaje de la prostituta niña, es un poco como también la referencia de salvar lo más puro socialmente. Vemos al Nueva York decadente, la política decadente, y es un poco, quiero salvar al Nueva York puro, ¿no? Al Nueva York es en este caso que está ahí, que la gente, su sociedad, todo ello es la pureza, y el otro, el político, representa esa decadencia, esa maldad de los políticos. Entonces tengo dos elementos. ¿Con cuál me voy a quedar? ¿Con cuál voy a quedarme? ¿Cuál voy a rescatar en ese sentido? Entonces ahí es una parte, es un dilema donde vamos a encontrar esta dicotomía del bien y del mal, ¿no? Entonces la escena esta, lo vamos viendo en esta escena, por ejemplo, es cuando mata al proxeneta, vamos viendo ese cambio físico en él. El cambio de su fisonomía es súper interesante porque lo vamos viendo de una persona con el pelo normal, bien vestido, a cuando empieza a transformarse, empieza a hacer una metamorfosis de él, empieza a hacer el ejercicio, luego se corta el pelo de moicano, y entonces ahí nos vamos dando cuenta que ya es un personaje que está en plena metamorfosis, ¿no? Y esa metamorfosis que lo va a llevar a la acción, y que finalmente cuando no puede matar al senador Palantine, finalmente decide ir a matar al proxeneta y salvar a la niña. Es decir, toma una decisión, ¿no? Hay un microsegundo cuando está viendo al senador y dice, lo social y la heroicidad finalmente en general no me va a servir, no la deseo, ¿no? Deseo salvar la pureza, ¿no? La inocencia, salvar a esta chavita, a esta niña que está ahí con y usada y mancillada. Entonces se va por ello, ¿no? Digamos que es al mismo tiempo de que quiere rescatar a la chavita, se quiere rescatar también él mismo, ¿no? Ese estado puro que él tenía. Y entonces decir que Nueva York y la ciudad y el mundo se vaya, que se joda. Yo me quiero salvar salvándola a ella, ¿no? Y entonces incluso el personaje de Betsy, es decir, la chica, la amante, pasa a segundo término ahí. Nos damos cuenta que ella desaparece, ya no le importa. O sea, la decepción amorosa, ni siquiera la decepción amorosa le importa, ¿no? Rescindir o buscar, no le interesa. Él quiere algo muchísimo más. Entonces, esta dicotomía entre el bien y el mal lo vemos ahí, y nos va a llevar a esta última escena de cuando mata al proxeneta, ¿no? Y al final se acuerdan que vuelve a subir a la chica al taxi y le llega la carta de los papás de la chica, de Jodie Foster, diciéndole que le agradece por todo este asunto, y la chica también le agradece, la examante, pero él le ignora, ¿no? Así como diciendo, ay, me tuviste la oportunidad de andar conmigo y me despreciaste, ahora yo te desprecio, ¿no? O sea, es como una super venganza esa, o sea, no, tuviste tu chance, ya no quiero nada contigo, ¿no? Y la deja. Y entonces, de alguna manera, lo que vemos ahí puede parecer que ahí fue una historia lineal. Sin embargo, hay varias teorías acerca de este asunto. Una de las teorías, y no sé si ustedes, y a ver si la conectan con esta otra película, yo creo que Olin y Jesús y Karina ya la tienen bien identificado, es que la parte donde él comienza, cuando es rechazado por la mujer, cuando es rechazado por Betsy, entra en un trance un poco psicológico, que donde después lo que empezamos a ver ya no nos, digamos, se vuelve un poco incoherente con la realidad. Entonces, al final, nosotros asumimos, cuando vemos la vida real, nosotros llegamos a pensar incluso, y esa es una de las grandes teorías que hay, que ni siquiera existió todo eso, ¿no? O sea, que toda esa realidad que nosotros vemos, la salvación de la prostituta, el asesinato del cuate, esto no existe. O sea, esto lo recrea él, ¿no? Lo recrea en su mente para llenar ese hueco y ese vacío. Y entonces prácticamente eso nos explicaría la última escena donde va con esta chica, con Betsy,
y él ni siquiera la pela, o sea, él ni siquiera, sí, le cobra y se va la chica, y él, pues así como, pues, ni te conozco, ¿no? O sea, es como si no la conociera. Y entonces, obviamente, esto nos hablaría, y esto sería como una cuestión muy perversa, si funciona así, si lo vemos así, porque es una cuestión muy perversa de al vacío que ya tiene él, ponerle un vacío más, de decirle, ni siquiera eso te pasó en tu vida. Es decir, ni siquiera tienes algo que contar en tu vida porque tú te lo imaginaste, ¿no? O sea, tu vida es tan miserable y tan solitaria que tuviste que imaginarte una vida que a lo mejor fue parte de un viaje, de un sueño, o de una recreación que hiciste en un segundo y ya, no te pasó nada. Entonces todavía queda más vacío el tipo, ¿no? Entonces quizá esa es la parte súper triste del personaje y por eso lo vemos ahí y por eso la cuestión a mí me llama mucho la atención porque la música es como ese hilo conductual que nos va diciendo si en realidad está pasando algo, ¿no? O sea, si en realidad le pasó esto o simplemente fue un viaje loquísimo que tuvo él, ¿no? ¿Ustedes qué pensarían? Para pasar, digamos, ahorita ya a la película que lo conecta directamente, que ya sé que ya Karina ya sabe cuál es la siguiente acción. ¿No? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Con cuál historia se quedarían ustedes? ¿Con lo que sí pasó o que realmente fue un viaje que él tuvo? Para mí sí pasó. Uh-huh. Eres buena onda, o sea, sí quieres a Travis, sí te cayó bien, ¿no? Ajá. Me quedo con que sí pasó. La verdad es que ya es demasiado cruel el director con el personaje como para que además haya sido un invento de él. Sí. Porque ya además él inventaba la historia de que le iba muy bien con sus padres. Ahí está. Que a los cuales no veía y solo les decía, no, yo súper bien aquí en el gobierno y todo. O sea, eso se me hace también súper pusilánime. Ahí está el punto, sí, exacto. Le acabas de dar un gran punto ahí, ¿no? Que refuerza esta teoría, ¿no? Esta interpretación, ¿no? En el caso, tú Gabriela, ¿con cuál te quedarías? Pues yo creo que sí pasó, porque además, no sé, yo tuve 2 amigos que quisieron redimir a prostitutas diciéndoles que se salieran, bla, 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 ¿no? Entonces, esta parte sórdida es como muy... Hay una película también que se llama Living Las Vegas, que es igual sórdida. Entonces, son como personajes estructurados muy bien hechos, porque, bueno, nadie puede negar que existen, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí pasó. En realidad, pues el tipo sí estaba en una locura muy suya, pero puede ser que sí haya conocido a la mujer y bla, 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 ¿no? Eres buena onda con el Travis. Tú, Idalia, ¿qué piensas? Ayer ya ves que estábamos platicando de eso. ¿Tú qué piensas? ¿Que sí fue o no fue? Pues ahora que lo mencionas, tiene más sentido, pues, es probable que sí haya, que sea como un esquizofrénico o algo así, como también creo que es el caso del Guasón. Aunque lo que varios amigos que tengo que saben del lenguaje cinematográfico y que además se dedican a ello, me decían que Taxi Driver tiene el guión perfecto, pero no sé a qué se refieren. Pues no sé si a esto justo lo que tú estás comentando o algo así, porque sí lo han dicho, así como es en el cine, en la historia del cine, esa película tiene el guión perfecto. Puede ser por eso. Sí, un poco la idea del guión perfecto en la película se refiere mucho a que deja a interpretación del espectador el contexto. Es decir, es como un poco como los libros de Cortázar, esto de que puedes leerlos en diferentes contextos y en diferentes matices. Entonces, no tienes un guión lineal, sino que lo dejas abierto a miles y miles de interpretaciones, ¿no? Entonces, por eso, en un guión puedes agarrar y armar infinidad de historias sin tenerlas que explicar incluso, ¿no? Eso es una parte. Y obviamente, pues la película se conecta, pues como ya lo dijimos, pues con la del Guasón,
¿no? Porque esta película del Guasón es un homenaje directamente a las películas de Scorsese, a Taxi Driver y al Rey de la Comedia que comentaba Jesús, que son dos películas que están hechas y que explican, si juntamos las dos películas y juntamos la cinematografía y juntamos todo, es simplemente el Guasón, ¿no? Joker, es la misma historia. De hecho, la produce Scorsese, ¿no? Sí, exactamente, es uno de los productores. Claro, claro. Y entonces tiene ahí algunos secretos, tiene muchas conexiones. Es el mismo Nueva York también sucio, abyecto, es los mismos políticos peleando ahí, el cuate que se quiere lanzar, ¿no? La historia de la locura, la interpretación, un poco el mismo del guión, de no sabemos si está pasando o no está pasando, en qué momento cobró la parte de volverse esquizofrénico y estar alucinando, o realmente pasó todo lo que pasó, o sea, ya ni siquiera lo sabemos, ¿no? O sea, al final de la película, el Joker, los que la vayan a ver, no se las voy a spoilear, pero el final es increíblemente, digamos, no sé, es súper inquietante, ¿no? Porque uno sale del cine y uno dice, ¿qué demonios acabo de ver? ¿No? O sea, ¿fue cierto? No sé, fue cierto. Se salvó, alucinó, viajó. O sea, no sabes qué demonios pasó. Entonces, un poco es la misma sensación. Entonces, hay incluso escenas que son icónicas, que son muy parecidas, ¿no? Que se parecen entre sí las escenas, el tipo de actor. Cuando está hablando el Robert De Niro, que está hablando a la cámara cuando está haciendo su discurso, y cuando está el mismo Joker hablando consigo mismo, ¿no? Tratando de imitar, cuando los dos están usando el arma, ¿se acuerdan que está usando el arma, el Joker también está usando el arma? En fin, o sea, están conectadísimas las películas. Y la conexión no nada más en la forma, también es en los colores, en la cinematografía, en el fondo, pero sobre todo en la cuestión de la soledad, ¿no? En la cuestión de la soledad es donde se conecta la soledad, siempre asociada a la cuestión de la locura, ¿no? Esto es muy, 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 muy interesante este asunto. Cómo lo conecta, ¿no? Cómo tratan son como pequeños ensayos de lo que sucede ahí. No es tanto el pasado lo que los marca, sino más bien es el presente, y ellos el presente lo evaden creando este tipo de fantasías, ¿no? Ya sea irse hacia el pasado, como muchas veces lo vimos en el Joker, o irse hacia el presente, hacia el futuro, como muchas veces también lo vimos aquí con la de Taxi Driver. Muy bien, entonces, eso sería el análisis de esta película. ¿Alguien más quiere comentar algo más acerca de esta cinta? No. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, bueno. Es que lo explicaste re bien, Arturo. Me encantó. Eso, padre. Me gustó. Muchas gracias. Encontraste ahí diferentes, o sea, yo no había visto, y fíjate cómo este compañero Jesús comentó lo del antihéroe. Y bueno, pues esta explicación que nos das, me encantó. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces todavía tenemos unos 5 minutos más. Entonces, vamos a continuar. Y no volvimos a llegar a Star Wars, o sea, tenemos una maldición ahí que no nos deja llegar a Star Wars todavía. Incluso ahí les había puesto un video. Pero bueno, vamos a ver un poco dónde nos quedamos. ¿Se acuerdan que, retomando nuestra historia del cine, estábamos viendo que uno del cine de autor europeo, ¿no? Nos quedamos con el cine de autor europeo y cómo hicieron y cómo salieron de la crisis. Bueno, en este caso, una de las cosas que surgieron, unos subgéneros, en lo que el cine gringo se recupera, surgieron unas cosas chistosísimas, o sea, que uno lo ve ahora y dice, ¿cómo es posible que esto existiera? Pero existió. Uno de los géneros que existió entre los 50, entre los 60 y los 70, fue el famoso spaghetti western. Todas esas películas de vaqueros que vimos, ¿no? Básicamente era lo que se llamaba spaghetti western. Y obviamente si ese es el bueno, el malo y el feo, con un gif ahí con la niña esta de los dientes chistosos. Pero obviamente esta película fue súper renombrada,
Porque estas películas se hacían en Italia y España. Es decir, el cine estaba tan mal en Estados Unidos que se fueron a hacer producciones a Italia y España, por de ahí el spaghetti, ¿no? O sea, imagínense, si esas eran en Italia, el spaghetti western. ¿Saben cómo se llamaban en España? En lugar de decirles spaghetti western, ¿no? Les decían el chorizo western, o sea, en tono español, ¿no? Chorizo western. Entonces, eran así. Entonces, se llevaban actores, por ejemplo, a Clint Eastwood, que tenía el prototipo, y entonces hacían estas películas que todas tenían el mismo guión, ¿no? Llegando a... Y se usaban los mismos escenarios, y eran películas chistosísimas. Ennio Morricone, el músico, compuso la música de esta del bueno, el malo y el feo, ¿no? Que fue, digamos, un exitazo, digamos que fue el gran éxito. También estaba esta Navajo Joy, ¿no? Ahí, y los que salían de mexicanos, salían hablando un mexicano como españolizado, y no, eran unas cosas fantásticas, ¿no? Unas cosas increíbles. Entonces, el spaghetti western es uno de los géneros más vergonzosos en la historia del cine, ¿no? Pero hubo otro género también, o subgénero de cine que de chicos a muchos nos encantó, que era el cine de artes marciales, el cine de karate, ¿no? De karatecas. Entonces, ¿quién no alguna vez intentó hacerle al Bruce Lee, ¿no? O sea, y fue a sus clases de karate para que parecerse a Bruce Lee. Y de hecho, Quentin Tarantino va a hacerle homenaje a Bruce Lee en la película de Kill Bill, ¿no? El traje amarillo de la chica y todo, pues es el homenaje. Y muchas de las escenas de Kill Bill están tomadas de las películas de Yo me acuerdo que las pasaban en el Canal 5 y mi mamá me decía, tú no puedes ver eso, ¿no? Y entonces yo las veía en secreto y después mi hermana y yo nos pasábamos dando caratazos. O sea, sí nos dábamos rudo, ¿no? Pero empezábamos como dándonos caratazos y terminábamos dándonos rudo así de, mamá, me está pegando, ¿no? Pero por ver las películas de Bruce Lee, esta de Operación Dragón, en este caso, fue la más famosa, y la mayoría de estas películas eran filmadas ni siquiera eran filmadas en Japón ni en China, eran filmadas en San Francisco, ¿no? El mismo Bruce Lee no es chino, el Bruce Lee es de San Francisco. Bruce Lee es de San Francisco, es norteamericano. Oye, Arthur, pero ¿era un buen género o era un género malo? Yo sí recuerdo haberlas visto, pero no recuerdo, bueno, pues no tenía todavía el criterio, no recuerdo si eran buenas, malas, o sea, ¿era un mal género? O... No, como tal no era un mal género, era un género, así como decía Karina al principio, era para entretenimiento, ¿no? Entonces, los guiones eran malísimos, ¿no? Larguísimos, ¿no? Así de que Bruce Lee peleando con 40 personas y a los 40 se los chutaba, en este caso, o sea, uno solo, pero de ahí salió un tipo, en los Estados Unidos no se quisieron quedar así de que tener al hombre de ojos rasgados, y crearon un personaje que ahora es un ícono en Estados Unidos, que es, no sé si se acuerdan de Chuck Norris, se acuerdan de Chuck Norris. Entonces Chuck Norris es como es el Bruce Lee de Estados Unidos, ¿no? En este caso. Entonces, hay una película donde pelean incluso ellos y le gana Bruce Lee, por cierto, ¿no? Entonces es un género muy de entretenimiento. Y siempre entraban en la onda mística, y a veces estaban situados como en una onda de espías o en una onda un poco sin tiempo, que después hubo una película muy bonita que ganó el Oscar, que era El ojo y la serpiente, o El ojo del tigre, algo así. Una película de artes marciales, también por ahí de los 90, 97, 98, no sé si se acuerdan de ustedes de ella, que andan volando en los árboles, peleando caratazos y todo ese asunto, ¿no? Ahorita el dragón y el arcoíris, creo que se llama. Muy bien, pero aquí viene la vergüenza de las vergüenzas, ¿no? O sea, vamos todavía más decadente con el cine. Ahora el cine peplum, el subgénero peplum. Entonces, este subgénero es el más cotorro porque era el de los superhéroes, en este caso, pero los héroes así, mitológicos, ¿no? Entonces teníamos ahí a Hércules, a Ulises, ¿no? Teníamos ahí a Aquiles peleando, y los personajes
no eran actores, ¿no? Ninguno eran actor, los iban y los sacaban de los gimnasios y le decían, a ver, tú estás acá, y entonces los ponían a actuar. Por eso ni siquiera tenían diálogos estas películas, ¿no? Muchas veces. Entonces, este género, el peplum, pues obviamente sí trataba de hacer cine histórico. Lo más absurdo de este cine es que era como no sé si ustedes vieron la película de Apocalipto, de Mel Gibson, esta donde habla de los mayas. No sé si la vieron. ¿Sí la vieron? Bueno, si la ven, se va a hacer súper chistosa porque lo que encuentran es que están todas las etapas, o sea, 1000 años de cultura maya, están todos revueltos. Es como si pusieran la catedral barroca con la gótica, con Art Nouveau y Art Deco y todo ese asunto. Entonces aquí todas las historias, por ejemplo, la Ilíada, quisieron hacer la Ilíada o Hércules y todo, y entonces mezclan lo romano con lo griego. En este caso, la moral y los héroes están completamente destrozadas, o sea, no tienen la menor idea, matan niños, matan mujeres, los héroes no tienen hilo conductual. Las mujeres, ojo, el papel de las mujeres era clave. Porque siempre había mujeres. Siempre había una rubia y había una morena. ¿Quién era la buena y quién era la mala? La rubia, la mala. No, la rubia era la buena, ¿no? La rubia era la heroína y la morena era la mala, ¿no? Siempre, así como que era súper loco. Entonces, pues sí, los escenarios y los vestuarios se repetían en las mismas películas una y otra vez, nada más cambiaban de lugar las columnas y todo ese asunto, pero eran las mismas. Pero bueno, vamos a lo decadente del cine de esta época, ¿no? Para que se den cuenta que hay cosas peores que Pedrito Fernández y las vacaciones del terror, ¿no? O la risa en vacaciones, que es este género, que es el cine B. Entonces, el cine B ¿se acuerdan que lo habíamos comentado en alguna sesión? Este es un corto real, ¿eh? O sea, ahorita les voy a poner algunos efectos. Es la peor película que ha existido, que se llama Plan 9 del espacio exterior. Y es de un director que se llama Ed Wood. Y ahí se ve el hilito del platillo volador, ¿no? Ahí lo podemos ver. Y entonces es una película donde mezcla zombies, ovnis y vampiros. Imagínense, ¿no? Ovnis, zombies y vampiros. Esa es la locura. Es así como la cosa más loca. Y entonces el cine B se llama cine B porque era un cine, no por barato, no, sino porque era un cine que lo hacían para que ponían dos funciones. O sea, ponían una película, por ejemplo, Casablanca, pero antes de Casablanca ponían este tipo de películas. ¿Para qué? Para que fuera gente. Era como el calentamiento. Así como las bandas de rock entran y calientan y luego entra la gran banda. Bueno, así era el cine B. Entonces, obviamente, se hizo tan famoso que el chiste de las películas lado B consiste en que entre más malas sean, mejor, ¿no? Entre más cosas pongas ridículas y absurdas, es mejor. Entonces, por ejemplo, cine lado B actual lo podemos ver en estas películas como Chuck Tornado, ¿no? Esta película de que son tornados de tiburones, por ejemplo, ¿no? Acabo de ver una película que se llama Tsunami de Zombies, ¿no? Y es un tsunami real, pero va lleno de zombies. O sea, imagínense, ¿no? Esas cosas. Entonces, ese es el cine lado B, ¿no? De mal hecho, uno encuentra los errores y entonces los chavos, o sea, yo me acuerdo que nos reuníamos así a ver estas películas y estábamos cazando así, ya viste, ahí se ve la cámara, ahí se ve la sombra, estaban en la prehistoria y se veía que pasaba un avión por atrás y cosas así, ¿no? Entonces, imagínense, vean esta persona, esta chica, esta es una actriz danesa, entonces vean un poco la caricatura que hacen del personaje, ¿no? Ándale, ahí sí me salió. Y vean este efecto, a ver si lo pueden ver ustedes bien, el efecto de los platillos voladores, ¿no? Se ve el hilito ahí colgando, ¿no? Le están disparando y son platillos voladores ahí volando. O vean esto, ahí van los platillos voladores volando, ¿no? Con una película atrás y ahí los van viéndolos. O sea, esas películas son divertidísimas, ¿no? Si pueden ver películas así, busquen películas lado B, es la cosa
más cotorra, más chistosa y algo que adicional a las películas lado B son los subtítulos. Entonces, los subtítulos, los directores les decían a la gente, o sea, si vas a ponerle subtítulos, no seas literal. Entonces, por ejemplo, en esta película hay una escena donde salen los zombies y entonces en español la tradujeron. O sea, el actor dice en inglés, ¿no? ¡Ah, Santo Cristo! Y entonces en español de España le ponen ¡Santa Cachucha! Ya vienen los muertos vivientes. O sea, era así todo absurdo, ¿no? El asunto. Arturo, ahí entra también el cine mexicano de los 60, de blanco y negro. Sí, Piporro y los muertos, Chabelo y Pepito contra los monstruos. Claro, ahí entra, es cine lado B, por supuesto, ¿no? El zorro, hay una película de El zorro y Chabelo contra el lobo feroz, o algo así, ¿no? También, ¿no? Y eran las clásicas. Muy bien. Pero bueno, vamos a dar otro salto más hacia lo decadente. Ya vimos lo decadente, luego lo decadente, ahora vamos de lo decadente, de lo decadente. Aquí sí ya es el cine que se llama, es el Blaxploitation, ¿no? Que es el cine en este caso de héroes, en este caso afroamericanos. Ahí fue un cine que muy para un pequeño sector. Entonces era como la respuesta al James Bond, ¿no? Al James Bond inglés, todo este asunto, ahora iban a ser este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos esta escena y esta escena está, o sea, no sabemos si vamos a ver una película porno o vamos a ver una película, en este caso, con un guión, ¿no? Esto está súper acá, súper porno, así, el tipo y todo, la pistola. Aparte, vean la cosa tan ridícula aquí, ¿no? Ya vieron este pequeño detalle, ¿no? Es decir, sí mata esto, pero también cuida su afro, ¿no? Aquí, ese asunto, con su pistola de aire, y ahí la rubia abajo y todo este asunto. Entonces, son unas películas también donde estos cuates siempre están peleando, son muy malas, hacen unas escenas donde se pelean, le disparan a uno en la cabeza y nunca le sale sangre, y ahí es cuando se inventan estas escenas de cuando se va a morir alguien y que se retuerce y le tiembla antes de morir. Aquí se inventan estas escenas, ¿no? Exagera la muerte. Entonces, vean, ¿no? Esta es la escena ¿sí? Del clásico proxeneta, ¿no? Clásico ahí, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue como lo decadente, pero de lo decadente. Oye, Arturo, y de ahí Sí. salieron las novelitas esas ilustradas, como las de Shanok. Por supuesto, Sí, ¿no? sí, claro que sí. De ahí vienen. Ese Ajá. tipo de imágenes, ¿no? Que Por vendían en los puestos de periódicos. Por supuesto, Chanó, claro, y cómo olvidarse fue nuestro héroe mexicano, el mismo Calimán tiene mucha influencia de todo esto, claro que sí, sí. Bueno, Pero sí, en estas películas me da la impresión que fueron creadas para hacer un estereotipo claro. de un grupo social, o sea, porque es hacer un estereotipo de los negros. Sí. Fueron creadas ex profeso. Sin embargo, por ejemplo, Chanok y otros cómics creo que no llevaban esa intención. Hay algo de ello. De hecho, Chanok fue creado un poco con esa idea de hacer un héroe que se fuera más de las clases populares, ¿no? Porque Chanok fue después de Calimán. O sea, Calimán, mucha gente no le entendía porque traía una onda como de yoga e hinduista y todo ese asunto, y sí pegó, pero Chanok en realidad pegó por la radionovela. No, perdón, Calimán en realidad pegó por la radionovela que la narraba Pelayo, ¿no? El de Sube, Pelayo, sube, ¿no? En este caso. Los más chicos no han de pensar que estamos hablando cuando hablamos de Pelayo, ¿no? Y Sube, Pelayo, sube, de ese asunto, ¿no? Pero los que tenemos más carreras y sabemos perfectamente quién, no revelamos nuestra edad ya con eso, ¿no? Pero ya hasta me dio pena ahí, ¿no? Con eso. Pero sí, ahí tuvo éxito. Entonces Chanok después le hacen
con el efecto de generar un héroe más popular, pero este personaje se parece mucho a un personaje que venía también de los 50 y que después lo tomó Tintán, ¿se acuerdan? El del Rey del Barrio. Entonces, entre el proxeneta negro aquí y el pachuco en este caso de Tintán, nada más tenemos unas plumas de diferencia, ¿no? Ahí como la pequeña pluma de diferencia. Porque en realidad el Rey del Barrio de Tintán también habla de un tipo tranza y también tenía sus movidas y todo ese asunto, ¿no? Lo vamos a analizar también, este cine mexicano de cómics, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. La próxima sesión empezaríamos a ver el cine norteamericano. Ahí nada más les adelanto un poco, veríamos a Woody Allen, ¿no? Veríamos un poco a Martin Scorsese y a Coppola en una película que hicieron ellos que se llama, en este caso, Historias de Nueva York. Y veríamos esto y comentaríamos estas cosas. Y veríamos los blockbusters. Hoy íbamos a ver Star Wars, ya no nos dio tiempo, ¿no? Pero les juro que la otra semana sí llegamos, ¿no? Ahí en el Dropbox, en el Google Classroom les pongo la película que sigue, y la película que sigue va a ser otro peliculón, ¿no? En este caso, y seguramente les va a gustar mucho, ¿qué es? ¿no? Okay. También es una gran película que hay que ver con cuidado, ¿no? Y si ya la vieron, vuelvan a ver. Es una película, y les contaré mi anécdota de ahora cuando la pusieron en la Cineteca y llevé a mis alumnos a verla. Bueno, hay una anécdota padre ahí, ¿no? En verla en pantalla grande fue todo un asunto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos hoy. Descansen mucho y nos vemos la próximo martes, ahora sí, para retomar. Ya no hay cosas que festejar, entonces pues ya, ¿no? Ya hay y alguien por ahí nos debe de la sesión de ayer unos panes de muerto, entonces después les compartimos ahí, ¿no? De los panes de muerto que se quedaron pendientes de ayer de nuestra sesión de ortografía, ¿no? Y redacción. Así es. Ok, chicos, pues gracias. tengan buen fin de semana. Padre. Gracias. ¿No? Hasta luego a todos. Nos Un abrazo. vemos. Bye. Bye. Ay, gracias, Arturo. No, gracias a ti, Yoli. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye bye. Bye, Arturo. Bye bye. Monse.